Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Existe una tentación enorme cuando se empieza a estudiar derecho, ¿verdad? La de querer saltar directamente a los códigos, a las leyes y, bueno, a esa adrenalina pura de los tribunales. Pero en este análisis vamos a hacer una pequeña pausa estratégica. Vamos a trazar un mapa conceptual un poco distinto y a explorar la anatomía misma del estudio jurídico. Y lo haremos analizando un texto fundamental que demuestra por qué la filosofía, ojo, no es solo una asignatura teórica aburrida de primer año, no, es el cimiento absoluto sobre el que se sostiene toda la práctica legal. Para arrancar, escuchemos al jurista Manuel Atienza. Él dice: un abogado sin filosofía es como un ingeniero sin física. Puede construir, pero no entiende por qué las cosas se sostienen o se caen. Esta metáfora es sencillamente brillante, porque establece una verdad ineludible. La filosofía es el pilar de carga del derecho. No es un mero adorno intelectual o un trámite para conseguir el título. Es la física de toda la estructura legal. Quien domina solo la técnica, sin entender esa física subyacente, corre un riesgo inmenso de ver cómo su argumento se desmorona ante la primera ráfaga de viento en un tribunal. Así que para desentrañar todo esto, nuestra hoja de ruta pasará hoy por 5 puntos. Primero, el fundamento del derecho. Segundo, las 3 preguntas irrenunciables. Tercero, las 3 dimensiones jurídicas. Cuarto, la teoría general frente a la dogmática. Y por último, la práctica filosófica diaria. Pasemos entonces a nuestro primer punto y veamos cómo se construye todo esto desde la base, el fundamento del derecho. A ver, la filosofía del derecho no es para nada una disciplina marginal. Es el fundamento crítico por excelencia. Antes de ponerse a memorizar interminables códigos civiles o penales como si no hubiera un mañana, un jurista tiene que detenerse y examinar la naturaleza misma de ese conocimiento jurídico. Tiene que preguntarse cosas como, ¿qué tipo de saber es este exactamente? ¿Cuál es su objeto de estudio real? Y, por supuesto, ¿con qué método se aborda? Es un ejercicio vital, una especie de profilaxis mental para evitar caer en la obediencia ciega a respuestas dogmáticas. Porque, seamos sinceros, sin este paso previo, el estudio de las normas se convierte en algo puramente mecánico y, en el fondo, bastante vacío. Y claro, ese cuestionamiento inicial nos lleva de forma supernatural a nuestra segunda sección, las 3 preguntas irrenunciables. Aquí llegamos a las famosas ologías. Sí, esas palabras que suelen dar escalofríos en los pasillos de la facultad y que suenan a dolor de cabeza asegurado, pero en realidad esconden dilemas muy cotidianos. Primero tenemos la pregunta ontológica. En pocas palabras, ¿qué es el derecho? Segundo, la pregunta epistemológica. ¿Cómo podemos conocerlo? Y en tercer lugar, la pregunta axiológica. ¿Cuándo es justo? No basta con saber de memoria qué dice la norma, hay que entender su esencia, el método para interpretarla y sobre todo el valor moral que la justifica. Esta tríada es literalmente el motor que impulsa cualquier análisis legal que quiera ser verdaderamente profundo. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de esta diapositiva es detenernos en la pregunta más punzante de todas. ¿Es justo este derecho? Porque vamos a ver, una ley puede existir, puede estar redactada de forma impecable y haber sido aprobada con todos los trámites, pero eso no garantiza en absoluto que sea justa. Plantearse esta pregunta, esta cuestión socrática, es el primer acto de verdadera madurez en el mundo jurídico. Y es exactamente lo que nos prepara para entender un modelo multidimensional que, la verdad, revolucionó por completo la teoría legal moderna. Lo que nos introduce a la perfección en nuestra tercera sección, las 3 dimensiones jurídicas. El gran jurista Norberto Bobbio nos enseña que el derecho no es, ni mucho menos, un bloque monolítico. Es más bien una intersección tridimensional bastante compleja. No basta con evaluar la validez formal, esa de la que se encarga la teoría general del derecho, para saber si una norma está vigente. También importa muchísimo la eficacia, que es lo que analiza la sociología del derecho, para ver si en la calle la gente realmente cumple esa norma. Y, de forma crucial, la justicia, ese terreno puramente filosófico que se pregunta si la norma es, en esencia, moralmente correcta. O sea, las leyes no son un simple interruptor de válido o inválido. Una ley puede ser perfectamente válida, pero profundamente injusta, o puede ser superjusta, pero totalmente ineficaz en la práctica. Entender esto es básicamente pasar de ver el derecho en un formato plano de 2 dimensiones a verlo en un espectacular 3D. Ignorar esto conlleva un riesgo enorme. Convertirse en lo que podríamos llamar el abogado mecánico. Un profesional que solo conoce las normas vigentes, pero que ignora por completo la justicia o la eficacia social de esas normas, padece una ceguera disciplinaria gravísima. Este perfil de, digamos, tramitador de documentos podrá memorizar un procedimiento paso a paso, por supuesto, pero en cuanto se enfrente a un vacío legal o a una ley manifiestamente injusta, va a sufrir un cortocircuito intelectual total. Volviendo a la metáfora del principio, será como ese constructor trabajando a ciegas sin tener ni idea de física.
Teniendo clara esa necesidad imperiosa de ir más allá, pasemos a la cuarta sección, para contrastar dos conceptos gigantescos, teoría general y dogmática jurídica. Y esto ilustra de manera brillante la diferencia fundamental que hay, por ejemplo, entre un arquitecto y un albañil. Por un lado, la teoría general del derecho actúa como el arquitecto, construye conceptos amplios, universales, cosas como qué es una norma, qué es una fuente, qué es la validez, sin atarse para nada a las leyes de un país en concreto. Por otro lado, la dogmática jurídica es esa labor de campo indispensable, describe y sistematiza reglas locales, muy concretas y aplicadas, como podría ser el derecho civil en México o el derecho penal en España. Ambas tareas son absolutamente vitales, pero como vemos, cumplen roles estructuralmente distintos. Y así llegamos a una definición que lo cambia todo, la ciencia jurídica en sentido estricto. Alcanzarla no va de elegir entre la teoría general o la dogmática, no, se trata de la combinación experta de las dos. Un jurista con una verdadera formación puede dominar esos conceptos universales y al mismo tiempo aplicar las reglas locales específicas. Puede moverse entre los distintos niveles analíticos con total fluidez, o sea, nunca confunde el bosque con los árboles. Ahora, vamos a bajar todos estos conceptos de tan alto nivel al mundo real. Entramos en nuestra quinta y última sección, la práctica filosófica diaria. Muchas veces se piensa que la filosofía vive por ahí, encerrada en una torre de marfil, pero la realidad del día a día en los tribunales demuestra exactamente lo contrario. Las tareas legales más rutinarias están, de hecho, totalmente impregnadas de decisiones filosóficas invisibles. Interpretar un artículo que resulta ambiguo pues requiere tener una teoría de la interpretación. Presentar un alegato que sea realmente contundente en una sala exige dominar a la perfección la teoría de la argumentación. Y tratar de tumbar una ley por inconstitucional es, en su núcleo más puro, aplicar una teoría de la justicia. Quien carece de este entrenamiento crítico no está siendo más neutral ni más práctico, para nada. Simplemente está tomando decisiones de forma irreflexiva y, sin darse cuenta, está reproduciendo sus propios prejuicios una y otra vez. Así que el punto crucial es exactamente el que nos trajo hasta aquí al principio. Volvemos a Tienza. La filosofía es esa física esencial, ese pegamento invisible que mantiene en pie el imponente edificio jurídico. Es la diferencia absoluta entre limitarse a leer las instrucciones de un manual técnico o comprender de verdad la maquinaria interna del sistema legal para poder repararla, mejorarla o, cuando llegue el momento, defenderla con una convicción inquebrantable. Para terminar, nos queda una reflexión inevitable, extraída directamente de la esencia de los textos que hemos analizado. ¿Puede estudiarse el derecho sin filosofía? Bueno, sí. Técnicamente se puede memorizar un montón de información, pero ¿qué se pierde al hacerlo? Pues se pierde la capacidad de cuestionar, la capacidad de comprender la justicia profunda que hay detrás de cada norma y la habilidad de argumentar con solidez cuando nos enfrentamos a lo inédito. Se pierde, en definitiva, la enorme diferencia que existe entre un mero técnico del derecho y un verdadero jurista. Es una pregunta que resuena con mucha fuerza y que sin duda merece acompañar siempre cualquier trayectoria jurídica.